Gracias, Claudia, y muy buenos días a todos. Quisiera comenzar por agradecerle a Colgen y muy especialmente a su directora Natalia Gutiérrez por esta invitación a moderar un panel que es realmente importante para lo que viene en Colombia. Y es que llevamos una buena parte de la mañana oyendo nuevamente rumores de apagón en Europa, en la región y en Colombia. Ayer hablábamos con Vicente López sobre las causas que condujeron al apagón en Europa y me sorprendió mucho oír que nadie tiene muy claro qué ocurrió. Si fue un ataque cibernético, si fue un problema de la introducción acelerada de energías renovables, las causas son absolutamente misteriosas a hoy. Si ocurriera un apagón en Colombia, sin embargo, todos sabríamos muy bien cuáles son las causas que lo provocarían. Hoy por la mañana el director de Fedesarrollo nos dijo, con números en mano, que Colombia enfrenta un déficit de energía que se va a acentuar en los años 2026 y 2027 cuando venga el siguiente fenómeno del Niño y luego en el 2029 cuando nos visite otra vez esa inoportuna situación climática. Mejor dicho, al siguiente gobierno podría tocarle enfrentar dos episodios de racionamiento con los resultados y los efectos catastróficos que todos oyeron esta mañana, 200.000 millones de pesos perdidos por hora de racionamiento y el drama humano que hay detrás, que todos ustedes bien recuerdan de comienzos de los 90. Para evitar esa situación, tenemos aquí congregado un panel de expertos del sector público y el sector privado. Hay pocos retos más agudos, más complejos para un gobierno que aumentar la oferta de energía para evitar estrecheces con la demanda de energía. Las famosas señales regulatorias son apenas el comienzo. Lo que se requiere además de las señales regulatorias adecuadas es un ambiente propicio para que esas señales se puedan propagar. Y ese ambiente, ese medio adecuado para la transmisión de señales regulatorias tiene un nombre que ustedes bien conocen: la seguridad jurídica e institucional de un país. La regulación por sí sola no tiene ningún efecto si no se le acompaña a un entorno estable y propicio para la inversión. ¿Quién va a hacer una inversión multimillonaria a 30 años si no tiene la certeza de que puede obtener un retorno? Y esa certeza proviene de la seguridad y el balance institucional de un país. Lo que nos lleva a preguntarnos, para efectos de este panel, ¿están dadas las condiciones en Colombia hoy en día para que eso ocurra? Para que podamos ampliar la oferta energética de modo que crezca ella al ritmo de la demanda. ¿Será que podemos promover el crecimiento económico con responsabilidad social en el país a partir de una expansión adecuada de esta oferta? Para responder esta y varias otras preguntas, tenemos entonces, para comenzar, al doctor Antonio Jiménez, director de la CREG, a quien quisiera comenzar por abrirle un espacio, una especie de derecho de réplica de lo que dijo el doctor Luis Fernando Mejía esta mañana. Con números en mano, el doctor Mejía nos dijo que enfrentamos un déficit de energía, pero sabemos que la CREG acaba de culminar una subasta de reconfiguración y se avecina una subasta de expansión. Doctor Jiménez, ¿cómo cree usted que estas subastas pueden servir para evitar que ocurra esa estrechez, ese déficit de energía que oímos mencionar esta mañana? Listo, buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación y me parece muy importante esos espacios para aclarar temas que mucha gente, digamos, en muchos espacios dice, ¿cierto? Y los números, yo soy ingeniero, le decía antes a Miguel, y los números sirven para muchas cosas, ¿cierto? La estructura y la definición de lo que se llama el cargo por confiabilidad, y todos ustedes lo saben, digamos, lo que busca es dar una especie de seguridad al sistema de que vamos a contar con una energía, ¿cierto? Y eso se creó hace 30 años. Hoy estábamos hablando que ya llevamos 33 años más o menos, digamos, con la estructura que hoy tenemos en el sector. Pero
es importante tener en cuenta que Colombia no es ajena a lo que está pasando en el mundo en muchos temas, no solamente el tema, digamos, energético, sino el tema ambiental y el tema social, ¿cierto? Y eso nos lleva a buscar adaptarnos a esos cambios que está teniendo el mundo, no Colombia, de nuevo, porque yo a veces siento que nosotros nos enfrascamos en una discusión como si nosotros fuéramos los únicos en el mundo que estuviéramos pasando por alguna u otra situación. Y eso nos lleva, digamos, a buscar alternativas de cómo hacer los ajustes para mejorar las condiciones para el abastecimiento de la demanda, ¿cierto? En ese contexto, pues, la Comisión ha venido desarrollando diferentes medidas regulatorias que lo que buscan es precisamente lo que usted menciona, Miguel, dar una seguridad al desarrollo de los proyectos desde el punto de vista regulatorio, ¿cierto? Pero también asegurarse que para lo que se creó o para lo que se diseñaron esos esquemas, funcionen, ¿cierto? En días pasados, el 9 de mayo, se adjudicaron las subastas para los años 24-25, 25-26, 26-27, y no vi la presentación del doctor Mejía, pero pues se agregaron unos bloques importantes de energía de esos años, de energía, de lo que se conoce como energía en firme. Pero más que eso, digamos, el efecto de esas subastas es buscar o también apalancó el desarrollo de nuevos proyectos que también van en la misma línea de dar las señales de inversión para los proyectos. Entonces, me llama mucho la atención sobre afirmaciones de si sí o no era apagón cuando estamos en un contexto de incertidumbre. No solamente incertidumbre, todo es incertidumbre, ¿cierto? La ENFIC es una definición que se hace con un contexto de probabilidad. Las proyecciones de demanda, igual, es un contexto de probabilidad con unos escenarios que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Los niños pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Entonces me llama mucho la atención que alguien ya asegure que va a pasar una u otra situación en algún momento, cuando en ninguna parte del mundo tenemos, digamos, las condiciones para asegurar eso. No estoy negándolo, pero tampoco me parece un poco irresponsable y con todo el respeto, digamos, decir ese tipo de afirmaciones, porque aquí confluyen una serie de variables que son muy complejas y que todos los que estamos sentados aquí en el sector, que conozco a mucha gente, que llevamos mucho tiempo, digamos, desarrollando el sector, sabemos que es muy difícil. Entonces, como usted lo mencionó, nosotros acabamos de adjudicar 3 periodos de cargo por confiabilidad con unos resultados bastante importantes para el país. Estamos en proceso de estructurar nuestra subasta de expansión y que seguramente pues, en las próximas semanas ya vamos a sacar la resolución definitiva para dar esa señal más de largo plazo. ¿Alguno de los panelistas quisiera agregar algo sobre este punto? De pronto el doctor Velandia, con su otro sombrero, nos puede dar algunas luces. Ok, buen día para todos. Muchas gracias a Colgen por la invitación. Más allá de los escenarios de incertidumbre que razonablemente Antonio nos dice, si hay tanta incertidumbre, ¿por qué mucha gente sí se atreve a decir esto va a ocurrir? Y ya lo da con una… Pero bueno, eso es parte de la circunstancia que hay que saber gestionar. Y estaba, mientras Antonio hablaba, el año pasado en abril, con el momento más crítico del fenómeno, no solamente se aventuraban a decir que iba a haber apagón, sino ya le ponían fecha. El lunes el país se apaga. Recuerdo que las noticias ya ni siquiera lo proyectaban a 2 o 3 años, ya lo hacían el lunes. El país no se apagó. Y no se apagó gracias a que tenemos un sistema, y aquí hay que, quizás más adelante en el panel lo tengamos que debatir, ¿qué está fallando? ¿Qué tenemos que mejorar? Si esto es una dinámica, los países del mundo, en muchos países, tienen incertidumbres por todo lo que está pasando en materia energética, y Colombia no es como digamos, la excepción en esos niveles. Pero, para resumir y no extenderme, creo que los resultados, tanto de la subasta de expansión del año pasado como el de reconfiguración de este año,
nos dan resultados. Primero, que vamos a tener los escenarios con estos proyectos para poder atender la demanda media proyectada por la UE. Segundo, que siga habiendo confianza en el país. Tercero, que hay un instrumento que nos ha funcionado, que es el cargo por confiabilidad, y que hay que hacer los ajustes. Yo llevo años en el sector y he escuchado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cuestionamientos sobre el cargo por confiabilidad por la misma Contraloría. ¿Cuánto le ha costado a los colombianos el cargo por confiabilidad? Pero con la misma también en otros análisis nos han dicho cómo se ha beneficiado el sistema con esa figura. Lo que pasa es que cada día nos aferramos a creer que todo lo que está es bueno o que todo lo que está mal. Yo creo que ninguna de las dos cosas es buena, decir que todo lo que está es malo y que todo lo que está es bueno. La sociedad, la industria, la dinámica comercial y empresarial de todos los países hace que revisemos si lo que estamos haciendo es lo adecuado. Apostatar del cargo por confiabilidad no le hace bien, pero creer que es el único esquema y que no hay que hacer ajustes mucho más en una dinámica cuando hay nuevas tecnologías, cuando hay innovación, es lo que lo llamamos a revisar. Pero yo, por ser ingeniero, bueno, a veces me toca hablar como ingeniero, es como agua, pero aquí voy a acudir como ingeniero, las cifras son contundentes. Hay confianza, no lo que quisiéramos, pero en el escenario de demanda de los años, como lo decía Antonio, y los resultados de la subasta de reconfiguración de este año nos dejan tranquilos. Esperamos rápidamente, antes de finalizar el año, mostrarle más resultados al país en la subasta de expansión y seguir. Yo creo que lo que más hay que regular ahora es el pesimismo. Muchas gracias, doctor Velandia. Y para mantenernos en este tema de la subasta de expansión, antes de hablar de mecanismos de mercado y lo que hacen la Bolsa Mercantil y Derivex, una pregunta sobre la subasta de expansión. ¿Creen ustedes que la reglamentación del precio de escasez va a tener algún impacto en esa subasta de expansión que ustedes están programando en este momento? A ver, la reglamentación del precio de escasez ocurrió después de un evento que tuvimos bien complejo, que fue el evento del Niño del año antepasado, que se extendió el periodo seco al año pasado. Y nosotros tenemos un esquema para atender, digamos, la confiabilidad del país con varias señales para poder activar ese esquema, ¿cierto? Lo que nosotros vimos desde la regulación fue que el país empezó a enfrentar una situación bastante compleja digamos, en el tema de almacenamiento, en el balance agregado que llamamos, ¿cierto? Pero las señales no se estaban dando para activar todo el esquema del cargo por confiabilidad. Entonces, como parte de ese proceso de mejora continua del cargo, así como nos han dicho que teníamos que ajustar, digamos, otras señales del cargo, vimos necesario ver la posibilidad de revisar si la señal de precio es una señal adecuada para la activación del cargo. Como ustedes saben, el cargo se activó fue por la CREC, no se activó con los mecanismos que están regulados en el esquema. Digamos, hay un mecanismo adicional que era el mecanismo de la comisión y se activó por ahí. Entonces ese ajuste se hizo también, digamos, buscando mejoras en esas señales de precio para la activación del cargo. Sí nos han hecho varios comentarios frente a la subasta, frente al ajuste que hicimos nosotros con el cargo por confiabilidad. La estamos revisando porque, como le mencionaba anteriormente, nosotros digamos, sacamos a comentarios el lanzamiento de la subasta, nos hicieron comentarios en relación a los precios que se ajustaron, nos hicieron comentarios en relación a los requisitos de la subasta, nos hicieron comentarios frente a la fecha de entrada en operación y muchos comentarios adicionales que, pues, en el marco digamos, de ese proceso regulatorio seguramente los revisaremos y vamos a ver cómo balanceamos eso para poder tener una muy buena subasta. Muchas gracias. Pasemos ahora a otro tema que es indispensable en estas materias y que tal vez no ha tenido suficiente difusión en Colombia. Los dejo descansar un rato y voy a hablar con Juan Carlos y con Wilman. Tengo unos números que apuntan a que, por ejemplo, Derivex
tiene operaciones que representan apenas el 1.7% de la demanda regulada en Colombia. En países más industrializados, ese número no es inferior a 100, sino que en algunas veces lo supera con creces. En los países nórdicos, por ejemplo, los equivalentes de Derivex tienen operaciones que representan 16 veces la totalidad del mercado. ¿Qué podemos hacer en Colombia para aumentar la profundidad del mercado de futuros en Derivex y en la bolsa mercantil? ¿Y qué rol juegan estos mecanismos derivados y financieros en la expansión de la oferta energética? Claro, José Miguel, hay algo importantísimo porque se habla de un apagón financiero. La situación financiera de muchas entidades hoy en día es crítica y el rol que juegan los mercados de futuros, que muy bien lo menciona usted, están muy bien desarrollados en Europa y en otros países, es que la naturaleza de estos mercados de futuros permiten reducir la incertidumbre y mejorar la planeación financiera de los proyectos. Los agentes deben confiar en que los contratos que pactan hoy van a tener validez y utilidad en un futuro. Eso es fundamental para generar confianza y eso implica que sea necesario contar con mecanismos adecuados para la gestión de los riesgos financieros asociados y una transferencia, digamos, una formación de precios transparente. Ese es el rol fundamental de los mercados de futuros, porque hay que considerar que la naturaleza intermitente de las diferentes fuentes de generación renovables, y en esto hablo también de las mismas fuentes hídricas, eso lo vimos el año pasado con la situación crítica de los embalses, hace más importante aún contar con instrumentos financieros que permitan reducir la volatilidad y dar unas señales de mejor certidumbre en ese perfil de riesgos. Entonces, como conclusión yo diría que la venta de contratos en futuros da mayor seguridad, porque hay que considerar ahora con este nuevo proyecto de decreto, me gustaría hacer esa pregunta también al Ministerio de Minas y aquí a la CREC, cuando usted piensa en vender el 95% de su generación hídrica diaria, ¿a quién se la va a vender sin contar con un riesgo de contraparte? La situación que estamos viendo ahorita es bien compleja. Entonces, cuando usted tiene un mecanismo donde cuenta con una cámara de compensación, con unos miembros financieros que son los principales actores financieros de mercado en Colombia, que son los mismos actores que hoy día financian sus proyectos de generación, contar con mecanismos con futuros de energía eléctrica mitigan esos riesgos de contraparte. Sería interesante si dentro de ese proyecto están contemplando este tipo de mecanismos. Wilman. Así. Gracias, le estaba buscando el botón, pero no tiene. No, yo creo que, José Miguel, ¿ahí me escuchan? Yo creo que muy interesante un poco la reflexión que veíamos en el anterior panel relacionada con qué pasó en el mundo en lo relacionado con las subastas. Yo creo que las subastas demostraron ser el mecanismo idóneo para asegurar la expansión de los sistemas, especialmente pues porque cumplían con varios requisitos que creo que siguen siendo válidos. Primero, pues esa habilidad o capacidad para encontrar precios eficientes, ya no lo decían esta mañana, como de hecho se dio casi que una competencia en el mundo a ver quién lograba la subasta con menores precios. Segundo, la incorporación real de capacidad adicional y tercero, la posibilidad de resolver también la incorporación de nuevas fuentes, especialmente pues la solar y la eólica. Entonces, creo que muy interesante lo que sucedió en el mundo. Esto inició por allá hacia el año 2005 en los primeros países y creció de tal manera que hoy hay más de 110 países que desarrollan la expansión a través de mecanismos centralizados pues, de subastas, con ejemplos muy interesantes. Digamos, es muy reconocido en el mundo lo que hizo, por ejemplo, la India. Se puso la meta de incorporar 500 gigavatios
hasta el año 2030, comenzó en el año 2010, 20 años para incorporar 500 gigas. Desde el año 2010 a hoy ha hecho 100 subastas, allá las tienen sectorizadas por el tamaño del país, las tienen sectorizadas por estados, y ha logrado incorporar más de 200 de esos 500 gigas. Y así como eso, tenemos ejemplos en Brasil. Fíjense que en Brasil ya estamos hablando incluso de vertimientos solares, ¿cierto? Estamos hablando que ya la incorporación fue tan exitosa que incluso ahora hay que ver qué se hace con tanto recurso. Chile, Perú, para hablar pues, de algunos casos en la región específicamente. Entonces yo creo que está claro que las subastas son, digamos, el mecanismo idóneo. Sin embargo, cuando uno ve el caso colombiano, en Colombia, recordemos, el desarrollo de los mecanismos centralizados se inició a discutir en el año 2004, cuando empezamos a hablar del Sistema Electrónico de Contratos, el SEC. Entonces, mientras en los demás países iniciaron en el 2005 la conversación, empezaron operaciones en el 2006, y hoy tienen cientos digamos, múltiples subastas ejecutadas. En Colombia realmente pues lo discutimos muchos años, hasta el año 2022, que digamos se dio vida a Derivex, y pues digamos en este momento también seguimos con esa posibilidad de incorporar ese tipo de subastas. Entonces yo creo que en general, digamos en el contexto internacional, estamos perdiendo una gran oportunidad, y es tener esa curva de experiencia. A ningún país del mundo la primera subasta le salió perfecta, a ningún país. ¿Sí? Ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún país salió perfecta, pero sí empezaron a desarrollar esa curva de experiencia, que en dónde los tiene hoy. Fíjense que nos lo decían ahora en la mañana en Brasil, allá ya en el resto del mundo ya se está discutiendo, oye, ahora ¿qué le metemos a la subasta? Metámosle almacenamiento, metámosle tecnologías especiales de inversores, metámosle subastas de eólica offshore, ¿cierto? Entonces, creo que hemos perdido esa gran oportunidad de abordar esa curva de experiencia. Ojalá pues la podamos seguir desarrollando. En Colombia pues hasta ahora solamente hemos tenido 2 subastas de largo plazo por ese lado. El otro tema que quería yo tocar es el tema de la complementariedad de, digamos, los mecanismos. Entonces, claramente, cuando uno ve a Colombia en el contexto mundial, el hecho de que no hayamos tenido que sufrir apagones, el hecho de que en general a partir de 1992 y en adelante hayamos consolidado un mecanismo tan sólido como es el del cargo por confiabilidad, pues es bien reconocido y tiene unos resultados pues tangibles. Entonces, claramente se han hecho 6 subastas de expansión desde entonces, y digamos, creo que los resultados que nos mencionaba Antonio son bien dicientes. Sin embargo, cuando uno compara un ejercicio que hicimos, cuando uno compara la ENFIC de esos recursos que son asignados en el cargo por confiabilidad versus la demanda comercial de energía, pues se encuentra que hay muchos recursos cuyo costo de producción excede, digamos, un precio de referencia que en el ejercicio que hicimos tomamos el MC. Entonces, si tú sacas de los recursos asignados en cargo todos los recursos cuyo costo variable sea superior al MC, podrías cubrir únicamente el 60% de la demanda nacional. En ese sentido, nosotros creemos que es necesario un mecanismo complementario al mecanismo del cargo por confiabilidad, que es el mecanismo de las subastas de energía a plazo, tanto de las de largo plazo de expansión como las de plazos menores a 10 años, de acuerdo con lo que está establecido en la regulación. Nosotros, por esa razón, desarrollamos pues nuestro mecanismo. Nuestro mecanismo permite hacer tanto subastas de largo plazo como también resolver el tema de la exposición a los precios de bolsa en lo relacionado con los recursos ya existentes.
Entonces creemos que tenemos esa bonita condición de poder, digamos, aprovechar lo que ya tenemos, que es el cargo, y complementarlo con un mecanismo que resuelva la parte ya más comercial y el acceso a la energía para todos los operadores del país. Muchas gracias. Sí, por favor, Juan Carlos. Quisiera complementar algo y es que tú bien lo mencionabas ahorita, es cerca del 2% de la demanda regulada del país, eso realmente es muy poco, hemos negociado cerca de 1 tera, medio billón de pesos. Pero lo que yo quiero que ustedes se lleven este mensaje es que esto es un mecanismo que no solamente es para atender demanda regulada, esto es un mecanismo que permite a los mismos generadores resolver situaciones como la que vimos el año pasado, ante situaciones de mantenimientos o ante situaciones de condiciones hídricas extremas. Este mecanismo les ha permitido a los generadores poder cubrirse de la volatilidad y de la exposición a bolsa. Estos mecanismos, como en cualquier parte del mundo, para poder aumentar su dinámica, requieren de mayores participantes y que los que están en este momento sean mucho más activos. Ahora, tener otro tipo de agentes también. Este es un mecanismo donde pueden actuar, por ejemplo, usuarios no regulados, autogeneradores, que con la cogeneración pueden ayudar a implementar y a fomentar la competencia. Entonces, sí es importante anotar que los mercados de futuros les van a permitir no solamente a los comercializadores atender su demanda regulada, sino a los mismos generadores permitir gestionar sus riesgos ante cambios y ante la incertidumbre que generan estos cambios de una manera mucho más rápida y más eficiente que lo harían en términos de una contratación bilateral, pues que dura bastante tiempo. En un mercado de futuros, pues esto se hace de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Antonio, por favor. Sí, no, lo que quería mencionar es que, digamos, este esquema de contratación y de los mecanismos para poder hacer la contratación, la comisión la tiene disponible desde el 2018. Digamos, la 114 que estableció la posibilidad de que agentes privados como los que tenemos hoy puedan establecer sus mecanismos, digamos, ya lleva un tiempo en funcionamiento, pero al día de hoy solamente tenemos, digamos, un agente que está, digamos, utilizando ese esquema y otro que está en proceso de desarrollo. Uno quisiera que, como ellos lo mencionan, digamos, este tema de la atención sobre todo de la demanda residencial y la discusión sobre los precios estuviera situada la mayoría de esta demanda en los contratos y en las posibilidades de contratación y no expuestos en bolsa. Digamos, en ese contexto, pues nosotros también venimos revisando posibilidades que podamos tener desde la comisión para ampliar esa cobertura mediante contratos, aparte seguramente de lo que están desarrollando los agentes privados, para poder disminuir, digamos, esas exposiciones, como lo digo anteriormente, pero el mecanismo está. El mecanismo está, es utilizarlo, es buscar las formas de que se puedan utilizar y tengamos más formas de contratación. Gracias. Quiero pasar a otro tema muy sonado por estos días. Entre las diferentes imágenes un poco desoladoras que nos trajo hoy FEDesarrollo, había una gráfica, seguramente la recordarán, que mostraba el déficit de suministro de gas en los siguientes años. La gráfica muestra que, y aquí tengo una foto para replicarla de viva voz, que en el 26 y 27, con el fenómeno del Niño, habrá un déficit de suministro, que se va a repetir en el 29 y en el 30 con otro fenómeno del Niño, y lo más preocupante que nos dijo hoy el doctor Luis Fernando Mejía es que a partir de abril de 2031 habrá un agotamiento de la capacidad regasificadora y será imposible cubrir ese déficit de suministro. Aprovechando que tenemos aquí al director de la ANH, quisiera preguntarle, doctor Velandia, al presidente de la ANH, en uso de su derecho de réplica, ¿qué opina de estos números? Los números están para analizarlos y para tomar las acciones que correspondan siempre que haya razonabilidad en lo que se dice. Vamos a poner cifras un poco porque pues, los datos están y hay que analizarlos. Colombia lleva 12 años en una clara declinación de sus recursos, fundamentalmente en gas, con una caída casi a 45 grados. Es decir, mencionemos los últimos 3 años. 2021 teníamos disponibilidad de gas para un horizonte de 8.3.
al siguiente año 7.1 y al siguiente año 6.1. Significa que cada año bajamos un año, no estamos recuperando los recursos. Podríamos hacer un análisis cuáles son las causas de esa circunstancia, la declinación normal de nuestros yacimientos, en fin, y lo que hemos podido o no hacer desde la política de los hidrocarburos para atender la demanda. Claro, lo interesante y lo que deberíamos privilegiar es que tengamos soberanía energética, es decir, que el país pueda suplir la demanda con recursos propios, que es lo que hemos venido haciendo. Desde el 2016, y estoy aquí diciendo cosas en un escenario que la conocen mucho más, con más precisión, se diseña una infraestructura de importación de gas que fundamentalmente iba a atender el parque de generación térmica, que ha sido muy importante, eso nadie lo desconoce. Pero ¿qué ha venido pasando? Con esa declinación y con esa caída casi de 45 grados año a año en nuestras reservas de gas, y aquí también es importante mencionar cómo funciona el tema de la disponibilidad de gas. Nosotros hoy producimos mucho más de lo que hoy se comercializa de gas. Y la gente dice, ¿cómo así que producimos más de lo que es y tenemos déficit? Porque la regulación y las condiciones de comercialización del gas exigen que yo tenga que tener unas ciertas condiciones de estabilidad, de seguridad para atender ciertos mercados, fundamentalmente la demanda esencial. Nosotros podemos producir un poco más de gas, pero tenemos unos campos que, dadas las condiciones en que hoy están produciendo ese gas, no lo podemos poner, esas moléculas, con las exigencias regulatorias que están. Y entonces ahí empezamos a tener un déficit. Al principio hablamos que para este año hay un déficit cercano entre el 5 al 7% que pensábamos que podría ser atendido con parte de la infraestructura de importación. Tenemos que entender que si bien es cierto, esa infraestructura de importación estaba orientada al parque térmico, no es menos cierto que desde el 2016 estamos importando gas. Porque parece ser que hoy, y ahorita explicamos cuál es la diferencia, parece ser que no, la palabra importación de gas surgió ahora en este gobierno. Y eso es lo que todo el mundo dice, es que nunca no. No, lo que ha pasado es que ese déficit implicó que parte de esa infraestructura que estamos para importar gas, que está orientado a ese parque, nos ha tocado por esa déficit atender demanda esencial en algunos mercados. Y eso ha hecho, y ahí sí yo lo digo con todo respeto, me parece que las superintendencias deberían rápidamente decir qué fue lo que pasó, porque uno escucha cifras del gestor del mercado a decir hay una sobreoferta, y voy a decirlo casi que en palabras muy crudas, como si hubiese acaparamiento, no es la palabra porque si no aquí me denuncian después, dicen que yo dije que acaparamiento, pero lo que encuentran es que hay una sobrecompra de algunos sectores que se cubrieron más la cabeza y al levantar la cobija para cubrirse más la cabeza y lo dicen, es que tenemos incertidumbres, es que tenemos pesimismo, entonces nos sobrecontratamos y el gestor del mercado en su informe lo dice quiénes son. Entonces, al subirse la cobija dejó desprotegido los pies de otros sectores. Y esos otros sectores son los que efectivamente en algunas regiones esa demanda esencial tuvo que acudir a ese gas importado. Que sean razonables, que en algunos lados dicen que subieron el 30, el 25, el 40, eso no es ni competencia de la ANH ni de la CRE, deben estar las superintendencias revisando finalmente qué pasó. Pero miremos los años siguientes, porque si me dicen que ya el 2031, entonces ese escenario dejaría descartado la incorporación de las moléculas del gas del offshore, que en todos los escenarios razonables tenemos que 2029, 2030 vamos a tener esas moléculas, pero me dicen que ya el 31, luego eso significa que me tacharon Sirius, y ahí yo digo, ¿y qué pasó? ¿Cuáles son las razones? Tenemos que gestionar cosas, que también vamos a explicar qué estamos haciendo en eso. Si vemos los escenarios también de demanda de la UNME contra los escenarios de oferta que tenemos para el siguiente año, entonces ya nos están hablando que puede ser ya no el 5 y el 7, sino puede llegar al 16, 17% y que el siguiente año, 2027, puede incrementarse mucho más.
pero no a los escenarios. Yo vuelvo y digo, pues tengo que respetar las cifras y todo, pero lo que estamos viendo desde el gobierno es que tenemos que gestionar 26, 27 y 28 y obviamente gestionar en lo posible con gas de producción nacional. Y ahorita explico cuál es el papel importante de Ecopetrol y que estamos viendo desde el gobierno y Ecopetrol sentado a la mesa. Es que, como ustedes lo saben, Ecopetrol es el mayor productor de gas, pero también es el mayor consumidor de gas. Y ese papel es importante para que en la política de transición energética Ecopetrol vaya liberando mucho más gas en sus procesos industriales que hoy consume, refinerías, estaciones digamos de bombeo, e incluso para la producción de hidrocarburos, que es muy importante, y en eso estamos revisando desde la NH cómo se comporta esa ecuación. Si si liberamos un poco de gas, bajamos hidrocarburos, eso no es fácilmente tomar una decisión porque eso tiene implicaciones fiscales, en fin. Pero Ecopetrol tiene un papel muy importante y es lo que estamos trabajando, que estamos revisando con ellos, cómo podemos cada vez más liberar gas en estos próximos años. Porque yo me siento con los Petrobras, con la compañía que es socia de Ecopetrol en Sirius, y dice, hemos celebrado más el descubrimiento de Sirius en Brasil que en Colombia, porque aquí nos parece que eso está por allá, ¿no? Y en el escenario del pesimismo dice, Sirius llega por allá en el 35 ya quizás. No, el escenario razonable, superadas dificultades que estamos gestionándolas para minimizar tiempos, podemos estar segundo semestre del 2029, máximo 2030, con los escenarios que estamos trabajando razonables, no estamos haciendo cuentas de lechera, ni superando, ni creyendo que todo se supera. A mí sí me parece, insisto en mi frase que le dije, tenemos que regular mucho más el pesimismo, porque los recursos los tenemos que seguir gestionando. Y esa caída de recursos, yo llego en el final del 2023, luego el año pasado, el informe que vamos a dar la próxima semana de reservas, no me voy a chiviar acá, pero estamos demostrando cómo estamos empezando a cambiar esa curva, empezando a cambiar la tendencia de esa curva. Quisiéramos ya haberle cambiado el sentido, pero por lo menos la pendiente no va a ser, y ya casi que me estoy chiviando. Pero es un esfuerzo conjunto entre las compañías, sentarnos a mirar cómo lo hacemos, qué estamos haciendo en territorio con todos los problemas de conflictividad, que también los achacan como si la conflictividad en los territorios fuera patrimonio de los últimos 2 años. Yo estuve en la NH en el 2016 y teníamos otros problemas. Aquí está el doctor Arce, que sabía que éramos el cuerpo de bomberos en la misma 16, con otro gobierno, con otra política. Las comunidades tienen sus formas lógicas de protestar, pero resumo diciendo, me parece que son muy pesimistas los escenarios. Con ese escenario me tacharon a Sirius. ¿Qué pasó? Y hoy los brasileños van a decir, venga, no vamos a entrar ni siquiera en el 2031, porque ya FEDesarrollo lo dijo. Yo ahí sí lo digo con respeto, ni suave que no resisto tanto cariño. Se nos acabó el tiempo reglamentario, pero hay espacio para un último punto. La seguridad energética depende de la estabilidad institucional, depende de que el país funcione adecuadamente, de que sus instituciones le respondan a los actores del sector privado que participan en estos grandes proyectos. Y hay unos factores de inestabilidad que podrían frustrar todo esto que estamos oyendo aquí. Sabemos que hay unos déficits, que hay unas proyecciones negativas. Hemos oído que la CREG, ANH, el sector privado están tomando medidas para que esos presagios apocalípticos no se cumplan. Para llegar del dicho al hecho, necesitamos recorrer un camino que supone estabilidad institucional. Factores de inestabilidad, licencias ambientales. Nos hizo mucha falta aquí la nueva directora de la ANLA, que no pudo venir hoy. Teníamos varias preguntas sobre ese punto que es indispensable. Desarticulación institucional. Para montar uno de estos grandes proyectos energéticos hay que ir a 6 o 7 entidades del gobierno que funcionan a diferentes ritmos y velocidades. El problema de los subsidios que ya mencionaron, de la opción tarifaria, y uno que al director de FEDesarrollo se le quedó en el tintero, la bomba de tiempo de aire intervenida.
creando un riesgo sistémico para todo el mercado con un pasivo post-intervención de más de $1 billón que nadie sabe cómo se va a pagar. Para terminar este panel, señores, ¿qué factores de inestabilidad ven ustedes en el mercado y qué reformas legales o institucionales creen que son necesarias para mitigar esos factores? Pronto me animo con un tema. Cuando uno ve, digamos, los eventos niño históricos, digamos que aparecen temas en los cuales uno dice, oye, esto si lo hubiéramos visto hace un tiempo, seguramente hubiésemos encontrado una mejor solución. Si uno no lo soluciona a tiempo, finalmente en el niño ya no le queda otra medida que intervenir y, digamos, tomar, digamos, medidas como fuertes y que desnaturalizan los mercados. Yo creo que nosotros estamos siempre, digamos, con la posibilidad de encontrar soluciones oportunas. Dentro de esas soluciones oportunas, yo creo que lo hemos visto pues en los diferentes niños, cómo uno no puede hacer un poco lo que aquí se expresaba, y es tapar a uno de los agentes, pero descubrir al otro. Y yo creo que el caso de aire es uno de los casos, digamos, como más significativos en este sentido, pero no es el único. Cuando uno ve la información pues, pública en Synergox de XM, pues uno encuentra que el promedio del mercado regulado solamente está cubierto en un 70% hoy. Y uno ve cómo se ha comportado ese nivel de coberturas históricamente, y uno ve que al principio del mercado pues las empresas se cubrían al 92, 95%, había energía suficiente para hacer eso. Hoy es imposible, no hay energía para más. En promedio 70%, y en ese promedio 70% hay empresas que están descubiertas en más de 50%. De hecho, digamos, la estadística que muestra ahí XM indica que hay 19 empresas con coberturas por debajo de ese 70%. Entonces, creo que sí es oportuno trabajar en dos cosas. Uno, en habilitar los mecanismos desde ya para que las empresas desde ya puedan tomar posiciones y lograr esas coberturas. Cuando llegue el niño ya no va a haber energía, ya no va a ser posible lograr esas coberturas. Así que hay que hacerlo de una vez. Y segundo, hay que incorporar energía adicional. Yo creo que la iniciativa del ministerio, que veníamos trabajando con el ministerio desde el año pasado y que ojalá podamos retomar ahora, de hacer una tercera subasta de largo plazo donde se puedan asignar contratos asociados especialmente a las plantas resultantes de la asignación de cargo de febrero de este año. Yo creo que son dos oportunidades que no podemos dejar pasar y que tenemos que lograr consolidar, digamos, muy prontamente. José Miguel, desde mi experiencia en el sector financiero, yo quisiera simplemente agregar que la intervención de los mercados no es una buena señal. Si usted mira, por ejemplo, lo que pasó con la banda cambiaria, por ejemplo, en el dólar hace unas cuantas décadas, eso no funcionó. Si realmente lo que se está buscando es eficiencia, lo que hay que buscar es fomentar la competencia. En el caso de los mercados financieros tenemos no solamente un marco regulatorio estable a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, tenemos entidades de autorreguladores del mercado de valores y hay un marco que permite que se fomente esa competencia haciendo los mercados mucho más eficientes. Pero a través de la intermediación no se logra, digamos, esa eficiencia que realmente se busca, y eso pues ya se ha dado, digamos, en la historia de diferentes mercados desarrollados. Bueno, yo creo que, y voy a citar un caso reciente y concreto de lo que estamos viviendo. Yo tuve la posibilidad la semana pasada de estar en Madrid en las 6ª jornada de energía que reúne los gobiernos de Latinoamérica y España para mirando, digamos, hacia dónde vamos en materia energética y cuáles son las apuestas del país.
y tuve la oportunidad de reunirme con varios empresarios, y si es posible menciono las empresas, no hay problema. Sienten que si hay un patrimonio que identifica a Colombia es el tema de la seguridad jurídica. Es un tema patrimonio colombiano. Me lo dijo Shell, me lo dijo Repsol, y claro, me dice, pero usted está citando Repsol y Shell que se fueron, y es que aprovecho esta oportunidad que no la voy a tener tan fácil para explicar la idea de Repsol y Shell. Ellos no se van porque tengan desconfianza en el país. Shell lleva 90 años. Y los directivos de Shell me decían, nosotros no nos fuimos, quisiéramos transmitir ese mensaje de la mejor forma, no nos vamos porque tengamos desconfianza en el país o en el gobierno, nada. Simplemente esto es un tema de portafolios y miramos activos, y eso lo hacen todas las compañías, unos activos donde haya menor rentabilidad, están explorando otras cosas, pero estamos listos para invertir en Colombia cuando nos digan, confiamos en el país, creemos. ¿Por qué digo esto? Porque ese es un patrimonio que tenemos que defender todos. El tema de seguridad jurídica, el arreglo institucional, a la gente le gusta, el tema de que haya, incluso en algunos países latinoamericanos me decían, queremos que nos ayuden a también implementar la CREC en nuestro país, porque creen lo que hace, el arreglo, que haya una UDME, en algún país me dijeron, allá no tenemos UDME, ayúdenos a que ese modelo lo repliquemos. Nosotros somos muy críticos nosotros mismos, en el país, afuera nos ven a veces con otros ojos. Y mire la demostración de lo que está pasando, si tanto, digamos, se habla de una desconfianza radical, que la gente está perdiendo la confianza y salimos a decir, es que se fueron porque perdieron la confianza en el país. No, se fueron y hay que explicarlo muy bien. En la ronda eólica offshore, y tuvimos la oportunidad también como ANH que está administrando ese proceso de estar en varios países, estuvimos en Inglaterra, España, en China, en Estados Unidos promocionando nuestra ronda. Y le apostaron compañías de España, Dinamarca, Bélgica, China, el Reino Unido, están apostándole al país. Pero sienten que ese patrimonio del arreglo institucional, de la seguridad jurídica, lo tenemos que preservar. No nos demos tan duro nosotros. No denigremos de lo que tenemos arreglado, que es referente en otros países. ¿Tenemos que ajustar cosas? Sí. Yo creo, cuando estábamos discutiendo por allá en la década de los 90 sobre el arreglo de cómo el Estado era el empresario en todo, tenía la transmisión, la generación, la comercialización, que eso había que cambiarlo, y se avanzaron, se requería una súper fuerte para que vigilara y controlara, una CREC independiente, todos esos arreglos, y habrá que seguir ajustándole. Pero hombre, tenemos un marco de la ley 142 y 143 que nos ha funcionado. No nos demos tan duro nosotros mismos en otros países, pero preservemos eso, preservémoslo, no nos autodestruyamos nosotros denigrando de lo que tenemos. La regulación está, la regulación son como esos pequeños hilos que hay que ajustarle para que la marioneta, en el buen sentido de la palabra, lo explico, funcione bien. Cuando un cable está… ¿De qué nos sirve que haya usuarios con tarifas eficientes y si hay empresas que están quebradas financieramente? Eso no funciona en ninguna parte. Pero lo contrario tampoco nos funciona. Que haya empresas que tengan unas muy buenas utilidades con usuarios que no tengan capacidad de pagar. Esto tiene que arreglarse, creo que hay cosas que nos han funcionado, pero no estemos resistentes a que hay que hacer ajustes, y los ajustes como que nos asustan, pero yo creo que somos muy despiadados nosotros con nosotros mismos. Afuera nos ve mejor y tenemos que preservarlo. Y uno se siente orgulloso cuando hacíamos nuestras rondas, cuando hace la NH o ahora en la ronda eólica, decir, le apostamos a Colombia porque hay seguridad jurídica, allá no se cambian los contratos de la noche a la mañana, allá no amanece el gobernante de pronto indispuesto y nacionaliza, quita, nada. Pero hay que defenderlo entre todos. Ese es mi llamado a que realmente confiemos. La visión que tienen afuera creo que es mucho mejor que la que nosotros mismos nos autoinfringimos. Antonio. Sí, quería un poco reforzar el tema de la seguridad jurídica en el sentido de las normas de la comisión, ¿cierto? Nosotros adjudicamos el año pasado una subasta, ¿cierto? Que adjudicó, ya le digo el número, 26 proyectos nuevos, 26.
acabamos de adjudicar una subasta de reconfiguración que desde el punto de vista regulatorio es un esquema que siempre ha existido en Colombia, ¿cierto? No se le ha hecho ningún cambio al esquema del cargo por confiabilidad, digamos, para esas subastas, se adjudicaban en el marco de lo que ya se conocía, y lo que no se puede confundir la seguridad jurídica con los ajustes que son necesarios para el sector, ¿cierto? Porque el sector está cambiando. Nosotros estamos cambiando, Wilman lo decía, digamos, estamos adjudicando proyectos en este momento muy diferentes a los proyectos que adjudicábamos hace 6, 7 años, que eran, digamos, tenían unas características muy diferentes. Entonces hay que estar de acorde digamos, a esa nueva realidad y hacer los ajustes necesarios para poder incorporar de la mejor manera esos proyectos y darle seguridad, pues, a los proyectos que ya están, obviamente, así como los proyectos que existen. Y eso desde el punto de vista también de gas, digamos, en gas ustedes saben que, bueno, muchos de aquí saben que teníamos un esquema de comercialización que estábamos ajustando desde hace mucho tiempo para dar unas flexibilidades, hicimos los ajustes al esquema de transporte de gas. Entonces, digamos, son ajustes necesarios en la regulación que no se pueden confundir con inseguridad jurídica, lo repito, porque, digamos, el sector muchas veces inclusive lo solicita, ¿sí? Porque aquí hay que entender que son muchos agentes en la cadena, para el caso de energía eléctrica están la generación, la transmisión, la comercialización, la distribución, que son agentes, y ahora los usuarios, que son agentes bien diferentes, que tienen necesidades bien diferentes y, digamos, la regulación tiene que buscar equilibrar esas necesidades. Entonces, quería finalizar con eso. Solamente la última, y es que lo que tenemos que hacer ahora es que los proyectos entren. Porque mire que se han hecho muchas subastas, pero los proyectos no han podido entrar. Entonces, digamos, ahí creo que es donde deberíamos estar centralizando mucha de esta discusión, buscando mejorar ese tema social, ese tema ambiental, para que los proyectos puedan entrar a tiempo, porque los proyectos existen, es buscar que entren. Vamos entonces con este mensaje de cierre, que es muy importante. El principal patrimonio de la nación es la seguridad jurídica anclada en la solidez de nuestras instituciones. Hay que defender ese patrimonio. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas.